Universidad de Antioquia, Máster en Ciencias de las Matemáticas, Anteproyecto de Trabajo de Profundización, Edwin Puerto. Trabajo de grado, descripción de las características presentes en una secuencia didáctica que busca enseñar bajo la metodología, la matemática moderna y la de las situaciones a encriptar información usando autómatas celulares en 2 dimensiones en estudiantes del proyecto ACMAT de grado séptimo del Colegio Refus. Los antecedentes se van a ver desde 3 variables: la metodología de la matemática moderna, la de las situaciones, encriptación de autómatas celulares. La primera de ellas, metodología de la matemática moderna, se hizo la revisión de antecedentes de los siguientes textos: Sánchez, Ferreira, Arotoma, Gómez, Soares y Carvajal. Los trabajos en Colombia son los de Sánchez, en el que se hace un recuento de lo que fue la llegada de la matemática moderna a Colombia, con los profesores que hicieron parte de ese desarrollo, los contenidos, los aportes de diferentes profesores desde su implementación en la Universidad Nacional. Ferreira y Soares son análisis de la situación de caso de la reforma de la matemática moderna en Brasil. Arotoma es una experiencia exitosa en la que se tomó un material pedagógico de George Papin y el minicomputador para la enseñanza y resolución de problemas que fue exitosa. Mostró, evidenció una mejoría en este tema. En Colombia también se vio el trabajo de Carvajal, en el que ellos, tomando el concepto de función, analizan, hacen un análisis epistemológico de textos de la reforma de la matemática moderna y algunos textos actuales frente al concepto de función. Los textos de Ferreira y Soares permitió ver que las temáticas que se abordan en el Colegio Refus fueron también abordadas en Brasil. Encontramos entre ellas la teoría de conjuntos, conceptos de grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial, matrices. También encuentran ellas que en sus trabajos que en la enseñanza de la geometría euclidia se dejó de lado para retomarla desde el estudio de los espacios vectoriales. Encontraron también ellas que hubo problemas en esta implementación de esta reforma, lo que buscaba llevar el programa de los Bourbaki a la enseñanza. Entonces encontraron que hay demasiado abordaje deductivo, el uso en algunos casos innecesario de definiciones y símbolos, contenido inapropiado para los estudiantes a consideración de ellos. Las situaciones no parten de la realidad, los estudiantes dejaron de hacer cálculos, así como entre otras cosas, como por ejemplo que no aprenden fracciones o sistema métrico decimal. Y en un balance que hacían, encontraban que finalmente la matemática moderna no resolvió los problemas de enseñanza que pretendía resolver. A medida que esta reforma de la matemática moderna avanzó en Brasil, se empezó a crear material, libros de texto, que es parte de lo que hace el trabajo Carvajal. Carvajal que encontró que los textos son fuertes en el manejo de registro simbólico, que hay unas dificultades en los procesos de traslación entre registros, en los textos no se producen cambios entre diferentes registros y hay una fuerte carga frente a la noción de conjunto. Dificultades que encontró esta reforma en Brasil fue la baja formación de maestros para la enseñanza de la matemática moderna y la falta de presupuesto para la educación. Y además de eso, muy pocos textos traducidos de matemática moderna al portugués. Pero no todo fueron problemas y errores. Soares en su investigación refiere a 2 casos de colegios, uno de ellos el Colegio São Bento, que fue reconocido como como uno de los mejores colegios de Río de Janeiro. Este colegio tomó como libros de texto y metodología la propuesta que hizo George Papin. Eso deja ver en el libro de Soares que en medio de la metodología para la enseñanza de la matemática moderna hay diferentes corrientes. Una de ellas la desarrollada por George Papin. Soares también rescata entre los puntos positivos que la metodología de la matemática moderna implementada en este colegio, donde fue exitosa, respeta los ritmos de aprendizaje, se aprende matemáticas de forma diferente, aunque lo más importante no son los cálculos, se enfoca en el por qué y para qué las matemáticas. Hay un método de enseñar matemáticas con alta participación de los estudiantes, propició la creación de grupos de investigación en torno a la enseñanza de las matemáticas en profesores.
Volviendo al caso colombiano, no se encontraron trabajos en los que se buscara describir, hacer un análisis de esas propuestas de enseñanza de la matemática moderna. Se encontró una presentación en el año 2010 de Gómez, pero solamente fue una presentación, se decía que más adelante se iba a desarrollar dentro de una investigación y se coloca como el marco genial de lo que fue la llegada de la matemática moderna a Colombia, cómo se presentaban las relaciones y las funciones, pero queda hasta ahí. Se contactó a la autora esperando respuesta. En esta variable encontramos en Colombia que no existen estudios que busquen eh, dar características de la metodología de la enseñanza moderna y lo que fue ese proceso en Colombia. Los textos que se encontraron hacen un balance negativo en términos de parecidos a lo que ocurrió en Brasil frente a esa implementación en Colombia. Pedagogía de las situaciones. Se tienen como referente el trabajo de Fanslow y León. La pedagogía de las situaciones de Catecno es un conjunto de principios y reflexiones filosóficas frente a la pedagogía de las matemáticas, pero después de esta revisión bibliográfica donde se encontraron trabajos en los que simplemente esta pedagogía de las situaciones estuvieron en la lingüística. Por un lado, el trabajo de León, Contribuciones de la semiótica, es un trabajo teórico y se retoma el trabajo de la pedagogía de las situaciones, donde se toma como una metodología para la enseñanza y puntualmente se toma el camino del silencio. León se refiere a este camino del silencio como una metodología que surgió a raíz de la búsqueda de un método donde los estudiantes estuvieran totalmente conscientes de su propio aprendizaje y de su adquisición individual de la gramática del lenguaje. Esta metodología exige al maestro la mayor cantidad de tiempo posible en silencio durante el encuentro con los estudiantes. Esto lo que busca es que el estudiante esté en libertad de proponer, exponer sus ideas y, por tanto, ubica la mayor responsabilidad del aprendizaje en el aprendiz. También se retoma el trabajo en Colombia de Sáchica. El trabajo de Sáchica ocurre lo mismo que con el trabajo de León. No se profundiza en esta pedagogía de las situaciones, se toman algunos elementos. Esto, pues, del trabajo que ella desarrolla, el arte como elemento mediador. Y los elementos que retoma es que no se puede enseñar, solo los maestros de matemáticas pueden encontrar en su actividad diaria la más acertada selección de materias a enseñar en los programas. En este punto, su contribución es necesaria por las consecuencias sociales que implica la preparación que dan a sus alumnos. En lo referente al alumno, nos parece importante decir que si podemos introducir la alegría en nuestras clases de matemáticas acompañada de mayor eficacia y comprensión, estamos en la obligación de hacerlo. Estos son los elementos que retoma Sáchica del trabajo de Gattegno. Maslow en su artículo retoma algunos elementos también de Gattegno, entre ellos pues el camino del silencio. Y además de eso, un elemento que quiero resaltar que encontré en este trabajo es que el apego a las citaciones cuestiona, dice Fanslow, la creencia de algunos maestros en el sentido de que son superiores a sus estudiantes constantemente. En general, no se encontró en esta revisión un trabajo que profundice en lo que sería esta aplicación de la pedagogía de las situaciones y que, por tanto, en el marco teórico lo que habría que hacer es un rastreo en diferentes artículos y libros de Gattegno para de ahí sacar los elementos, principios de la pedagogía de las situaciones. Tercera variable. Encriptación y autómatas celulares. Frente a esto, en la revisión bibliográfica no se encontraron tesis o artículos en los que se desarrollen propuestas para la enseñanza de encriptación usando autómatas celulares. Marco teórico. Quiero comenzarlo con esta frase: nadie debería ser privado de la alegría del descubrimiento matemático y que sabemos que está al alcance de todos porque también estuvo a nuestro alcance. El conjunto de reflexiones que corresponden a la pedagogía de las situaciones de Gattegno se encuentran en diferentes artículos y libros escritos por él. En medio de uno de esos podemos encontrar, en medio de este estudio, podemos encontrar que los principios de la pedagogía de las situaciones son: la enseñanza es subordinada al aprendizaje, el tema es el vehículo para el aprendizaje en lugar de ser el objetivo, el proceso del aprendizaje y no el producto final es el foco de atención, entendiendo que solo un buen proceso desarrollado produce buenos resultados. Se reconoce que el dominio del tema es el subproducto del proceso de aprendizaje y no el resultado de la enseñanza.
Los errores se tratan como parte integral del aprendizaje y se utilizan como herramientas para desarrollar los criterios de corrección y autocorrección por parte del estudiante. Los maestros se relacionan con las fortalezas de los alumnos y dejan que los alumnos se ocupen de sus llamadas debilidades. Los maestros también aprenden y aprenden todo el tiempo para plantear los desafíos correctos y para responder adecuadamente al proceso individual de aprendizaje de los alumnos. Estos son algunos principios, pero a lo largo de su obra se pueden encontrar otros. Una reflexión más. Hacer mucho con poco, un principio de esta pedagogía. Este principio hace que el camino del silencio sea posible a través de la selección de las preguntas, la economía del lenguaje y la cuidadosa selección de las situaciones, dejando al estudiante en la posibilidad de preguntarse y proponer libremente. Encriptación. Criptología, el griego criptos, oculto y logos estudio, es el estudio de mensajes ocultos, ya sea por medio de lenguajes, símbolos, sistemas o una mezcla de estos, de quien busca decodificar o descifrar el mensaje. Una de sus ramas es la criptografía, que trata del diseño e implementación de los sistemas secretos. Además de eso tenemos el criptoanálisis, otra rama de la criptología que refiere al estudio de los métodos para descifrar sistemas secretos. Cifrar o codificar información es una actividad que ha estado ligada al hombre siempre. Cada ocasión en la que ha existido la necesidad de hacer llegar un mensaje emitido a un receptor sin que otros sepan cuál es, ha estado presente la criptografía. Y son tantas y tantos y tan variadas las formas de encriptar como personas tenemos. Con la creación de las máquinas de cómputo, los criptosistemas se han hecho más robustos y complicados en su abordaje. Han recurrido a ramas de las matemáticas como la teoría de números. Un sistema criptográfico o criptosistema es una cuádrupla donde partimos que tenemos un conjunto A, un conjunto de símbolos, donde en esta cuádrupla U, C, D, L, U es el conjunto de unidades de mensaje, donde U es un subconjunto de A, este es el conjunto de aplicaciones de cifrado o transformaciones de cifrado, que van de U en U. D es el conjunto de aplicaciones o transformaciones de descifrado. L es el conjunto de llaves o informaciones que permite determinar las funciones de cifrado. La secuencia que se propone busca plantear un diálogo entre los sistemas criptográficos, montar un sistema criptográfico y ponerlo en la medio de la secuencia con esta pedagogía de las situaciones, poniéndola en práctica. Gracias, estas son las referencias.